¿Qué tal? Muy buenas tardes, Oscar. Muchas gracias por aceptar la entrevista, por acompañarnos en Buenas tardes. esta, en esta oportunidad. Buenas noches con todos. Para mí es un honor estar con ustedes y para mí es un placer y también un honor Sí, estar a la eh, disposición de ustedes, algunas preguntas que tienen en sí, cuanto a... la alegría es mutua. Oscar Guamán estudió literatura en la Universidad San Marcos, es magíster en lingüística también en San Marcos. Este grado lo obtuvo el 2021. Además es investigador y docente de quechua también en su alma mater en San Marcos, y ha enseñado también en la Cátedra de Lengua Quechua en la Facultad de Letras de San Marcos, y forma parte del noticiero en Quechua Letras TV Huillaco. ¿Qué tal, Oscar? Todo bien, gracias. Estoy aquí a disposición para las preguntas que podían vertir ustedes. ¿Y qué tal tu experiencia como docente, como docente de quechua en la Universidad San Marcos? Bueno, gracias por la pregunta. Para mí, como quechua hablante, yo soy de la cultura quechua y yo soy de base 2010. En esos años tuve la suerte de estar en este fenómeno que actualmente hay una sensibilidad hacia los conocimientos de pueblos indígenas, hacia la lengua y otros aspectos, ¿no? Porque anteriormente a eso creo que hubiera sido muy difícil. Entonces, en eso yo llegué a la universidad en ese contexto y eso me permitió, una cierta manera, regresar a mi cultura, porque hasta este momento yo no tenía tanta conciencia, más bien tenía vergüenza, ¿Te porque reencontraste con tu lengua materna? sí, porque y yo fui obrero, y como obrero sabía la situación, la marginación era un poco más fuerte, en cambio en la universidad no. Y eso me permitió encontrarme, porque recuerdo que habían cursos obligatorios en literatura y para lingüística en ese tiempo, ahora creo que es para arte y no sé si para comunicación ya tienen, pero para arte sí la conozco, sí ya tienen obligatoria y traducción sería la última carrera que han creado. Entonces, como sabía, Así es. por esa parte logré, como mencionaste, Jonathan, logré encontrarme y participé en un grupo de investigación que dirigía el profesor Gonzalo Espinosa Lucé y después la cátedra quechua. Y después ya entré a la universidad como docente, ¿no? En primeros momentos, claro, una cosa es hablar y otra cosa es enseñar como segunda lengua. Es como el castellano, ¿no? Uno sabe castellano desde temprana edad, pero no sé si estás en la condición de enseñar castellano a un chino, a un alemán o a un ruso. Era otro campo. Ya esa parte bueno, lo logré ya en el camino. Entré en 2020 a Centro de Idiomas y en esa parte no solamente aprendí la enseñanza, sino también preparar material, porque las lenguas originales no tienen material. Algunas, una que otra han hecho. Ahorita es un vacío. Generalmente enseñamos, casi la gran mayoría, si ustedes alguna vez han visto los canales de YouTube de compañeros que tienen buenas iniciativas, la mayoría es más o menos como una época colonial, porque en la colonia se va a enseñar la lengua quechua, y ese cómo conocemos mediante los textos que han dejado. Es sufijo por sufijo. Entonces, esa tradición todavía yo lo llevaba. Entonces, sí me sirvió bastante y también me apoyó crecimiento porque era un desafío. Por un lado, la enseñanza, si bien es cierto, mi lengua materna es quechua, porque yo aprendí a los 11 años el castellano, cuando migramos a Chanchamayo por problemas que acaban de mencionar ustedes, por problemas de guerra interna que se dio en la década de 90. Entonces, tenía, o sea, si bien es cierto, tenía ya un bagaje lexical amplio y el otro era, no teníamos material, entonces la preparación de material me ayudó bastante. Y ya, aparte de eso, también puede ser, ya entré a la otra parte, ¿no? No solamente me quedé en el caso de docente, sino también entré a la traducción. Pero es otro campo, porque la lengua quechua y el castellano también lo mismo mencionan algunos investigadores españoles, que se ha retrasado con el término, con los conceptos científicos. ¿Cómo haces allí?
Es un dolor Claro de cabeza que se en usa, campos. ¿no? Para esos términos se usa el En español, ¿no? serio, Entonces se mezcla claro, se Sí, mezcla hay el claro, español. préstamos, hay préstamos lingüísticos. Mi madre es quechua hablante, yo siempre le he escuchado hablar en quechua y a veces empleaba palabras en español, pero yo estando pequeño le preguntaba, pero ¿por qué? Si estás hablando en quechua, ¿por qué empleas palabras en español? Y ya, pues luego entendí que los mismos quechohablantes emplean estas palabras que no encuentran correspondencia, ¿no? En su propio idioma. sí, eso es por un lado, pero por otro lado, dice que también lo mismo pasa con la lengua castellana. Se ha quedado retrasado con cuanto a los conceptos científicos. Tal vez porque no producen ellos la tecnología, porque el que produce la tecnología acuña el nombre. Claro, Y sí. con eso más rápido llega a distintos espacios. Y a veces la lengua no tiene la capacidad de generar en ese instante nuevos conceptos, nuevos términos. Entonces, con el quechua es más. Entonces, en centro de idiomas aprendí bastante y también tuve una cantidad de alumnos, porque desde 2020 enseño hasta actualidad, y tuve una cierta cantidad de alumnos que también están casi por ese camino. Hay como una búsqueda de su identidad, en qué momentos se han separado de sus orígenes culturales. Eso lo veo. Por eso hasta 2022, que es corte de caja de investigación, en Lima había 7 universidades, tanto privadas y nacionales, que tenían su centro de idioma. Antes de 2010 habrá sido, me imagino que habrá sido bien extraño eso. O también como ahorita que estamos hablando, ¿no? Entonces, sí Claro. fue una experiencia bastante, diría, gratificante, y al mismo tiempo también me abrió la esperanza. Parece que hay algo en esta sociedad en la que vivimos, hay algo, alguien guarda los valores culturales. Claro, pero quería preguntarte un poco esto, ¿no? Lo que tú mencionas, este retorno, esta especie de retorno a las raíces andinas. Bueno, yo vivo acá en Caraballo y veo que sí hay, no sé si un retorno, me parece que no, pero más que todo en el campo académico es, ¿no? O Sí, porque en los distritos, en estos distritos de migrantes, es como que todavía hay esa vergüenza por hablar el quechua, o no, es lo que nos trajo bueno, la colonización en general, ¿no? De, de, de un poco burlarse de quien habla el quechua o quien no se viste como un limeño, etcétera, ¿no? Pero en las universidades, sobre todo en ciencias sociales, en letras, ¿no? Ahí todavía hay un resurgimiento, ¿verdad? sí, eso tiene razón, pero incluso en la población mismo hay un cambio. Puedes escuchar que hablan quechua en las tiendas, así, no tan así manera general, pero sí. Y para mí creo que esa es mi hipótesis, no está corroborado, Ujú. ha sido el ingreso de la lengua quechua durante el periodo de, me parece que es de Ollanta Humala, al Canal 7. Eso Ya, les ha dado un plus, lo que su lengua no valía porque era generalmente un objeto de estudio, ya sea para lingüistas, ya sea para literatura, o para los sociólogos, o para los antropólogos. Eso parece que que genera un cambio. Después también tiene que ver mucho, y eso quiero subrayarlo, haber hecho ingresar a la ley universitaria a las lenguas originarias para sacar grado de maestría y doctorado. mm, claro, Pero eso claro. no garantiza que todavía ellos van a sentirse que como se llama, como parte de la lengua originaria o son de la cultura quechua. Por ejemplo, Jonathan conozco de vista. ¿Cuántos profesores vienen de esa área? Pero nunca se presentaron como quechuas o nunca se presentaron como aymaras. La ciencia como se los homogenizaba. Ciencia, ciencia. Es que no tiene entidades de género, entidades de, ¿cómo se llama?, culturales. Entonces, lo que menciona, sí, pero sí hay un cambio. Hay un cambio. Lo que no hay cambio todavía es con los niños. En las mismas comunidades indígenas, o sea, en las poblaciones quechuas, en la parte andina, en cambio, parte de la amazónica no, la entidad es un poco más fuerte. Claro.
En el caso parte de la andina, por ejemplo, yo varias oportunidades tuve la suerte de acompañar a estos estudiantes de educación intercultural bilingüe a las escuelas, como tanto de Andahuaylas, Chuschi, en Quespillacta, y me recuerdo en la escuela, en nivel inicial solamente había un alumnito más o menos de 13 alumnos monolingüe en quechua. Los demás ya que tenían 6 años, 7 años ya eran bilingües. Bilingüe con Quechua el castellano, o algunos solamente castellano. Y eso, en el caso de Chuschi o Quespillacta, solamente les separa este río. Es un particular, me llamó la atención porque su entidad cultural es más fuerte. Por ejemplo, en la mañana ves a los estudiantes con uniforme, con camisa chompa o con camiseta blanca y con pantalón, es que el Estado que les da un color que les ha diseñado, creo que me parece durante Velasco, no me recuerdo exactamente eso, no me hagan caso. En la mañana ves una cantidad de jóvenes, tanto varones y mujeres, al colegio, a la escuela, pero a partir de las 2 de la tarde desaparece ese uniforme. Ah, ya. Uno piensa que esa chiquita es ¿cómo se llama? Que no estudia, ¿no? Porque en nuestra concepción, Claro, el estudiante tiene que estar con con su uniformado. uniforme, claro. Exactamente. Ya, eso Sí, es lo que conozco. me imagino que en el campo, luego de estudiar, tienen que cumplir sus deberes en la casa, en el trabajo, ¿no? Para poder apoyar, sostener a la familia en el campo. Bueno, y ahora el acceso a la educación, ¿qué tanto ha variado comparado a décadas pasadas? ¿Hay una mayor o menor deserción escolar por parte de las mujeres sobre todo? No lo tengo, no, ese no es mi área de investigación, no te podía mencionar, porque no, como docente tanto de Centro de Idiomas de la Universidad de San Marcos, y actualmente me enseño en Ciencias Sociales, Arte y Literatura y Lenguaje Académico. Entonces no podía lanzarme. No, Ya, no, ya no, desde tu no le tengo. observación. Creo que no tanto, porque ha cambiado. O sea, la mayoría de las poblaciones actualmente, creo que no sé, no, esa es mi perspectiva, mi mirada, o sea, en el campo, pero no tengo un trabajo de investigación. Uno tiene que tener datos regulares para poder mencionar, porque ya estamos en un medio de comunicación. Sí, Y parece que sí, como sí, continúa. en mi comunidad, puedo decir, ¿no? Porque yo vengo de la vertiente oriental de Huancavelica, que está hacia la Amazonía. No, ese fenómeno de abandonar las escuelas no hay tanto. Lo que sí se ve es la continuidad de primaria a secundaria. Eso sí, generalmente Ya. se van, buscan trabajo, ya son adolescentes y muchos ya no quieren estudiar, por X motivos, ¿no? Ya. Voy a responder. Claro, pero entonces el quechua se está revalorando tanto en el ámbito académico y un poco en las ciudades, mencionas, ¿no? Yo recuerdo, y también lo mencioné en otra entrevista que tuvimos, que acá en el metropolitano, que llega hasta Chimpuocyo, ponen letreros en 2 idiomas, ¿no? En español y en inglés. Pero acá en Caraballo los idiomas que más se hablan es el quechua y el español, ¿no? En inglés casi no se habla, ¿no? Sí. Entonces eso me llama la atención, ¿no? Que de repente el Estado, los organismos, las municipalidades, etcétera, deberían también contemplar eso para que se normalice el uso del quechua, ¿no? Sí, esa parte nos falta bastante sensibilidad, porque recordemos también el Perú fue el centro de la colonia. Eso. Es como hubiera caído Corechins acá. Por Claro. eso las entidades culturales en las periferias de la colonia son más fuertes. Caso de Ecuador conozco, por ejemplo, hablando del colegio, en Otavalo. Otavalo es como más o menos, sería como Huamanga. Allí ves tanto varón o mujer con su uniforme de pueblo de Quichua. Es difícil acá en Huamanga y mismo Andahuaylas. Es difícil que lo veas con su uniforme de la cultura saliendo en la tarde, lo Claro. conozco. Y caso de Bolivia, la entidad cultural es más fuerte. En cambio, en el Perú, ¿no? Lo más posible teníamos que esconderlo. Eso también tiene que ver mucho con nuestra república, desde mucho más atrás. Y, por ejemplo, caso en la república, ya César Guardia Mayorga, 1955, más o menos, dice, ¿no? Antes el indígena fue tratado bárbaro, así también fue tratado su lengua. Por eso ya no quieren hablar en las ferias, en los mercados. 1955 se percata. Y eso con la educación, con otros factores más, se ha complejizado, porque también recuerden que la lengua castellana es el que tiene poder. Por ejemplo,
para uno quiere curarse, ¿en qué lengua nos va a atender? Es el castellano. Tiene problemas, juicio, o sea, separación de matrimonio, cosas pequeñas. ¿En qué lengua? Es castellano. La parte de religiosidad, ya sea protestantes, ya sea la religión católica, es castellano. La educación es castellano. Quieres transar algo, comercio, es lengua castellana. Entonces tiene un fuerte poder. Y a eso se suma otros factores. Y eso en algunos casos sí hubo cambio. Y creo que me parece muy distinto que época de Velasco, porque en época de Velasco no vemos a los indígenas que están allí produciendo materiales, produciendo podcasts, otras cosas. Sino más bien eran los mestizos, y me imagino que una parte de los que eran los descendientes de los criollos, estaban en ese campo. Actualmente no, son de ambos. Eso no quiere decir que ya se ha terminado la marginación, el racismo, etcétera, ¿no? Directa e indirectamente, ¿no? No, todavía falta mucho. Son años, son 500 años prácticamente, y así no se cambia noche a la mañana. Entonces, Sí, yo creo que eso, y el otro, lo que mencionaste del inglés, está bien, yo no estoy contra de que tiene que aprender también otra lengua. O sea, en el Perú, por eso San Marcos es el centro de idiomas clave, porque para que puedas acceder al conocimiento de otro que está haciendo, ¿cómo haces? Es mediante la lengua. Es un puente. Claro. Eso te permite a los científicos que están así, ya sean humanidades o ciencias como sociales o ciencias como biología, química, medicina, necesita el país eso. Porque si no tenemos científicos, no vamos a avanzar. Porque Rusia no nos va a vender sus científicos. De China no nos va a vender sus científicos. Estados Unidos aún peor todavía, ¿no? Más bien está haciendo regresar sus empresas que habían colocado en distintos países. Entonces, ¿cómo haces? Porque distintos campos necesitas. China lo hizo eso. Se preparaba en centro de idiomas y mandaba a otros países a sus Quintán, lo que decían los estudiantes de élite, y de allí decían regresar. Entonces, sí, ¿no? eso está pasando en el Perú. Yo lo que puedo mencionar, ¿no? A raíz de mi experiencia como docente y también como investigador. Desde luego, desde humanidad lingüística, ¿no? Sí, entonces tú ves que los niños también se identifican más con su lengua originaria por una parte, y por otra hay una tarea pendiente, ¿no? De producir conocimiento y tecnología pensando en lenguas originarias, ¿no? Eso es algo que, bueno, pues que queda por hacer. Sí, Y esa justamente parte. ahí el quechua, el aymara, el aguajún producen conocimiento, y ellos establecen, nombran con sus propias palabras, con sus propios conocimientos, ¿no? Sí, eso, por ese lado quería aprovechar porque, ¿cómo se llama? Tanto en centro de idiomas y también imagen que en la que hemos hecho Illari para que entre a transmitir las noticias, que no solamente sea la lengua castellana, ¿no? Sino también la lengua que se utilice, ¿no? Por ahí hemos hecho todo el esfuerzo. Y ahora otro es en el caso de, no se trata por chauvinismo, por sectarismo, sino la lengua hasta este momento a ciencia cierta no se sabe qué gen genera. No se sabe, es un misterio. Por eso decía Félix Quesada, un profesor lingüista de la Facultad de Letras, la papa para que tenga el gen actual ha pasado tantos años y la lengua también ha pasado así. Claro. Y allí guarda una gran parte del conocimiento. Perderlo eso por cuestiones de homogeneidad, como diría César Guardia Mayorga, cuanto más somos iguales, somos homogéneos, sería perder pues prácticamente eso. Y no sé, por ejemplo, ahorita me parece que el Resígaro solamente tiene un hablante, desaparece, muere él, ahí desapareció la lengua. Claro, claro. Por eso es por un lado, entonces la lengua nos permite acceder a los conocimientos que han acumulado los pueblos, son años, no son poco. Hay una gran cantidad de lengua, nos ayuda en eso. No solamente para poder acceder a la otra cultura, otro pueblo que está resolviendo problemas en su propia lengua. Entonces allí nos ayuda. Y la otra parte es ahora, queda pendiente para tecnología. Lamentablemente en el Perú no, en la parte tecnológica estamos retrasados. Si bien es cierto, tenemos una cantidad de universidades,
pero nos falta mucho. Por ejemplo, hasta este momento no se ha podido cómo mitigar la helada en la parte andina. Claro. Y a pesar de que afecta que es fundamental la alimentación. Este es el espacio, si bien es cierto que son pocos pequeños terrenos que nos genera la alimentación, el ser humano tiene que tener alimentación. Y la pandemia nos enseñó, dependíamos de otro y se dispara el alimento. Entonces allí nos falta mucho. Hay un pendiente, me imagino que me están escuchando los estudiantes de ciencias sociales, de otros. Tenemos que ir a la parte de investigación científica, desde distintas áreas. Y uno de ellos es hacer la tesis. Allí uno se va formando como científico. Si no hacemos eso, pasarán 20 años, 30 años, otra generación tendrán que venir y no hemos hecho nada. Entonces, yo creo que ese es, como mencionaron ustedes, un pendiente que nos falta desarrollar. Y tengo la esperanza, porque como mencionaron ustedes, que en el ámbito académico, están volviendo a dar la mirada. Si bien es cierto, no todos van a llegar, pero hay una gran parte que a lo menos esa lengua que antes sus padres hablaron, les sirve para algo, porque también tiene que tener la lengua la utilidad. Por ejemplo, inglés uno no aprende por amor a inglés, por una necesidad aprende. No sé si puede ser que alguien, porque le gusta la vida, o también el sonido de la lengua, la estructura de la lengua, puede ser por ese lado que vaya. Pero casi la gran mayoría, de manera obligatoriamente, aprendemos. ¿Por qué? Por la necesidad. Por la necesidad de ir a estudiar allá, o por la necesidad de acceder a los trabajos académicos que están haciéndose en lengua. Otro sea por las instituciones que nos piden, porque tiene que ser, porque esta lengua para sacar grado. Por ese lado. Entonces, eso sería mi comentario. No sé si respondí su pregunta. Claro, es más que todo por ahora, ¿no? Se está viendo un poco como objeto de estudio la lengua, el quechua y, bueno, en general la cultura andina, en lugar de verse pues como un objeto real cultural, ¿no? Pero por allí se empieza, como mencionas, ¿no? El interés académico y, bueno, también esa valoración que uno podría tener. ¿Tú crees que qué opinas con respecto a esto, precisamente, que muchas veces estos estudios académicos, ¿no? Se quedan en ese ámbito y de repente no llegan a otros sectores? Y eso es algo natural, la parte científica, aunque no nos guste. Por ejemplo, la vacuna. Claro. El científico trabajó hasta llegar a esa parte. De allí ya quién lo implementa el Estado o las empresas que tienen que el negocio. Y lo mismo pasa en el campo académico. El científico no va a ir a manipularlo como se llama en las comunidades. Claro. No va a ir, sino que lo que encuentra lo que resuelve ese problema, ya eso van a ser aplicados por los que ya trabajan en esa área, por ejemplo, en campo de educación. Y con respecto al quechua, ¿cuán útil pues son las investigaciones que se realizan en torno al quechua? Sí son importantes. Por ejemplo, ahorita no tenemos investigación científica en torno al aprendizaje de los niños de 4 años, 5 años, 6 años de la lengua. Porque ¿en qué área nos sirve? Nos sirve en la enseñanza de lengua, para preparar material. Para eso necesitas. Claro. Por eso también el IARI decimos. Entonces, para que haya corpus, porque en inglés tienes, en alemán tienes en noticias, ya sea podcast, ya sea como YouTube, ya sea en canales grandes, periódico, porque tienes que trabajar la habilidad, tanto la habilidad auditiva, esta parte, y la habilidad comunicativa, que es pronunciación, y la habilidad de comprensión de texto. Entonces, sí, para eso necesitas. Y ahora, las investigaciones... Sí, ahora IARI no solo presenta noticias, sino también enseña lenguas originarias en TikTok. Eso es lo que estaba leyendo. Sí hay felizmente en distintas
plataformas que están apareciendo y casi la mayoría son jóvenes. Sí, sí he Esa es la visto. esperanza, ¿no? En cambio, las personas mayores ya, pues uno va y puedes Mm, hablar, puedes dar consejo, pero no estás con esa energía, ¿no? Es como le diré a los alumnos en la universidad, usted, es la etapa donde ustedes tienen que leer mucho. Es la etapa donde ustedes, mejor es la etapa donde ustedes, para ustedes no existe peligro. No existe. Está lleno de energía, pero que tengamos 40, 50 años, ya no, las cosas no. mm. Sí, Y pero sí. la misma cantidad de horas de resistencia de dictar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya, la edad que tengo, ya 4 horas ya me agota. 4 horas corridos, ya Claro. siento cansancio. Ahora, ¿qué será? 60, 70 años, me imagino que debe ser bastante. Y cómo es tu preparación para enseñar quechua tanto en letras como en sociales? En quechua no enseño en sociales, solamente es arte y literatura del Perú y América Latina. Y lenguaje académico. En centro de idiomas generalmente preparamos con de lo más básico, que es el saludo más fundamental, porque en la cultura quechua el saludo es fundamental. Tienes que saludar aunque sea al loco que está echado en el camino. Y Claro. eso me hizo pensar recién, ¿por qué tenía que ser así? Seguramente porque recuerden, los que han leído Dioses Hombres de Guarchiri, sus dioses son siempre harapientos. No son como los de Occidental. ¿Verdad? El mundo Claro, occidental no son, que son brillantes, que son Zeus, etc. No son tantos. claro, claro. Entonces me imagino por eso. Y casi todos los mitos están relacionados con eso. Por ejemplo, la laguna de Pacocha, de Andahuaylas, ¿cómo aparece? Va para un anciano. Y alguien, no, la gente no le aloja, pero alguien lo aloja. A esa persona que lo aloja, que se solidariza con el forastero, es forastero allí, es harapiento. Y le sanciona, y así nace, ¿cómo se llama? La laguna de Pacocha. Y hay una cantidad de infinidad de, ¿cómo se llama? Sí, Relatos. se repite ese mismo patrón, ¿no? También el cuento o el mito, ¿no? De las lagunas perdón, de las islas de Pachacamac, ¿no? De Claro, Huiracocha, ¿no? Huiracocha, ajá. Claro, sí, pues, entonces me incluso imagino, cuentos, ¿no? Sí, 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 sí. cuentos y mitos. En esa parte aparece, bueno, mitos, el cuento, leyenda, nosotros en la académica lo hemos hecho eso, porque en la vida cotidiana no se utiliza eso. Tampoco, no hay necesidad, Claro. ¿no? Claro, más que nada Mm. los científicos necesitamos conceptos, términos para poder explicar, separar las cosas, ¿no? Y claro, y eso explica mucho esa cultura de solidaridad, por ejemplo, cuando uno va a las fiestas, te reciben, siendo forastero, te reciben, te abren las puertas de su casa, te dan comida y todo, y se disfruta en comunidad, ¿no? Es un reflejo cultural, ¿no? En general, ¿no? Sí, entonces por eso primero se comienza con un saludo y después ya personales de dónde eres, lugar. Esos son los básicos. Pero allí se trabaja tanto comunicativo, primero se arma una estructura, después ya se trabaja, por ejemplo, la parte auditiva, una vez que escucho esas palabras arriba, para que puede consolidando. Y la otra parte es léxico. Generalmente se arranca con léxico a veces, porque es lo Claro, más sencillo, más simple, palabras sueltas, ¿no? Por ejemplo, en el castellano una cantidad de palabras tenemos, yapa, sketch, claro, aumento, añadido, o chirimoya, lucma, guano de isla, que un tiempo auge en el Perú, por ejemplo, eso de- viene del quechua. claro, Guanay, ajá, del ave. Ujú. Sí, una cantidad de términos ahí. Entonces, por ahí se comienza. Después ya uno va entrando, por ejemplo, la parte auditiva, la parte de comprensión, así, por ejemplo, con imágenes, como son básicos, por eso yo pienso que tienen que hacer estudios, por ejemplo, de los niños quechohablantes que han asimilado a 5 años, 6 años, porque eso te permite ya más o menos tamizar el material, porque no se trata de crear por crear, es Claro, bastante complejo. Para mí es esa parte es más complejo. Es que no puedes hacerlo. Ahora, armar las oraciones, que no, porque la lengua quechua es aglutinante. O sea, claro, que claro. a la raíz va aumentando varios sufijos. Ese sufijo puede ser en castellano, como se llaman, 5 o 7 palabras. De una sola palabra sale varios. Entonces Claro. tienes que tratar de Sí, medir esa parte, van a ¿no? ser Entonces, súper esdrújulas. claro. Entonces, en Bueno, eso que se trata. no son graves, ¿no? La Sí, mayoría de No, palabras está que son súper. graves. sí, Sí. esa Sí, particularidad tiene. Por eso no, en algunos casos nomás se tilda, pero no se tilda. Ya, eso Mm, es por un lado. Entonces, ya de esa manera, y otra parte es la comprensión escrita. Y la otra sección es la gramática, allí donde ya se entra sufijo por sufijo, ¿no?
Claro. Porque uno no aprende aprendiendo la gramática viene implícitamente. Los quechua hablantes, ¿cómo hemos aprendido el castellano? Yendo a un centro de idioma, no. A una universidad, no. En la vida cotidiana hemos La aprendido. vida, claro. Después ya vas corrigiendo cuál era Escuchando. es claro, escuchando y asociando, ¿no? ¿Para qué te está utilizando ese término? El Sí, contexto. quiero preguntarte dos cosas puntuales antes de hacerte otra pregunta, porque me han comentado algo en el chat. El primero es acerca de ¿de qué edades son quienes estudian o acceden bueno, a las clases de quechua en el Centro de Idiomas de San Marcos? Ya, muchísimas gracias. Sí, felizmente para eso habíamos hecho una encuesta. Casi la mayoría son entre 25, 30. Actualmente tenemos niños de 8, 9, 10, 12 años que están en básico 5 ya. Me parece que la primera universidad que tiene niños en enseñanza de lengua quechua, el Centro de Idiomas de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de San Marcos. ¿Y cómo es, cuántos semestres, cuánto dura, bueno, pues por ejemplo, para el mayores, estudio del quechua? básico 6, intermedio 6, avanzado es 4. Generalmente llegan hasta básico 6, casi la gran mayoría, porque con ese algunos ya logran obtener su certificado. Dan examen de competencia, entonces ya para intermedio ya no, más que nada los que van a ser investigadores, o tal vez van a enseñar, en este caso ya continúan, ¿no? Por eso un poco baja el intermedio. Hasta intermedio es una cierta cantidad. Avanzado generalmente ya es un 14, 15. Una ocasión nomás tuve 36 alumnos. Después de la pandemia, yo me recuerdo cuando pasaron clase virtual, el quechua, es una anécdota, les comento, se disparó. Cada aula tenía 27, 28, 35, 36 alumnos. Wow. Y en 2010, para tener 15 alumnos, se esperaba 6 meses. Sí, pues. Sí, recuerdo que... Sí, recuerdo que yo por esos años quería estudiar quechua, pero casi no se abrían los cursos en el centro de idioma por la falta de estudiantes. Pero ahora ha aumentado, mencionas, ¿no? Sí, ha aumentado bastante. Y ¿cómo se llama? Hay un porcentaje menos que son de 18, 19 años que están en la universidad. Y la ventaja de ellos, ¿cuál es? Esto también les comento. Lo asimilan más rápido, la pronunciación. Lo mejor es la pronunciación. Es difícil que lo detectes si un estudiante ha ido parejo en básico 3, que es su segunda lengua. Tal vez porque estamos de manera cotidianamente familiarizados con términos quechuas, por Pues eso. es como si te reconectaras, ¿no? Es como, Claro. bueno, pues tu propia... Es que hay muchos, claro, propio muchos cerebro, jóvenes. ahí tal como conocimientos, palabras que están ahí guardadas, poco a poco fluyen, ¿no? Claro, por ejemplo, acá hay muchos jóvenes, bueno, niños, mis alumnos, que sus padres o sus abuelos hablan quechua, y entonces, pero ellos no hablan quechua, pero entienden. Entonces supongo que esos alumnos cuando regresan a estudiar el quechua, ya tienen por lo menos la Una fonética, base, ¿no? Claro. lo que llaman dan el sonido y cómo se pronuncia, o también algunos tienen sus apellidos. Quispe, Guamán, por ejemplo, Aujapuma, etcétera, etcétera. Cori, por ejemplo. Y otro también, en los últimos años han aparecido nombres en lengua quechua. Generalmente son una generación que tiene 17, 18, 10 años. Ellos tienen este nombre quechua. Por ejemplo, caso mío, vengo de la comunidad indígena, que era monolingüe. En ese tiempo, creo yo que nací, era monolingüe supuestamente, ¿no? Porque hasta 92, 93 era monolingüe. Por ejemplo, en el colegio todos hablábamos quechua. En fútbol igual, ¿no? Caiman, jaite y came, ¿no? Pásame acá, dicen. Ahora no, sí. Ha cambiado. Entonces, por ejemplo, Oscar, ¿cómo llegó allá, no? Ese nombre. Me imagino mi papá, mi mamá, veían la película o tal vez algo ocurrió. Pero casi la mayoría, anteriores a ellos son, casi la mayoría se ponían nombre a base de calendario. Ya, claro. Sí, sí. Sí, yo recuerdo mis tías tenían algunos nombres que sacaban del calendario y hay veces les atinaba y hay veces, bueno, pues, ¿qué les queda? Pues, asumían nada más. Sí, otra cosa que quería preguntarte, había mencionado acerca de, bueno, para los estudios de posgrado también se está considerando al quechua. Sí, hasta maestría y doctorado.
doctorado te pide 2 lenguas extranjeras, pero dice el reglamento, la resolución, que uno de ellos puede ser reemplazado por una lengua originaria. Ya, ese es en doctorado. Y en maestría, Maestría solamente una una lengua. lengua aparte, ¿no? Aparte de tu materna. Sí, en San Marcos hay 2 casos de sustentación de tesis de doctorado. Uno primero fue en letras, de Rosana Quispe para obtener el grado de doctora en literatura en 2019. Y Sí, ahora último, en julio, fue de tesis para obtener el grado de doctor en Derecho de Ciro Gálvez, sí. donde también participó Eber Villanueva como intérprete en castellano. Ahí, de esos 2 casos, ¿no? Se vienen más sustentaciones en quechua, más investigaciones en quechua por parte de los estudiantes de posgrado en San Marcos. ¿Sabes algo? Creo que no tengo mucho conocimiento porque muchos, quizás más adelante, lo que sí hay un interés es hacer test en lengua quechua. El problema ya también cuál es, asesores. Ah, Sí, claro, Porque es un trabajo de investigación científica, ya no es un trabajo monográfico claro, entregado todo, en la clase. No, eso es un trabajo de investigación científica. Entonces, ¿cómo te va a evaluar para que te ayude los conceptos más que nada? Porque uno tiene que tener bastante cuidado con los conceptos, las categorías que maneja dentro de la redacción, porque ese texto es que va a quedar y que va a transmitir lo que has encontrado. Como algunos decían, ¿no? Las teorías pasan y el corpus queda, ¿no? y en letras, ¿cuántos asesores en quechua hay? Hasta este momento hay, por ejemplo, profesor González Pino Rolocé, la doctora Isabel Galvez y profesor Mauro ¿Cuántos? Mamán también. Ah, la profesora Claudia Cisneros también estaría dentro de esto. Los demás profesores no sé cómo, pues sí enseñan quechua, nunca lo he visto como que intervengan en ese ámbito, pero sí hacen estudios. Por ejemplo, profesor Chalco, profesor Sabino, creo que es uno, sí, también él, pero después más allá no lo conozco. Y el otro también es este centro de idiomas, enseña no solamente quechua, sino también aymara. Y aymara y ahuajún, en esos 2, incluso aymara salió, terminaron avanzado, 2 ¿Y grupos. cómo va la enseñanza de la Aymara? ¿Sabes, qué sabes al respecto? Ahorita están tienen pocos alumnos. Ahuajún tuvo uno, Shipibo no hemos tenido, Ashaninka nos falta también. El otro problema también es lo siguiente, no es solamente el material, la enseñanza, sino también las personas que pueden enseñar. Tiene que tener mucha voluntad. Por ahí tiene que ser más que nada el interés, el entusiasmo que tiene que uno poner para poder trabajar, porque no es poca cosa. O sea, una cosa es ya que ya entras con un libro, ya existe un libro y agarras las secciones y trabajas eso, para eso te has formado, cómo tienes que manejar esas áreas, ¿no? Pero otra cosa es que no hay material, tú tienes que preparar material. Y eso te jala energía, te jala muchas cosas. A mí, yo lo pasé eso, lo viví, porque no era tan cosa así. A veces te asignaban a las 11 de la noche y el día sábado tienes que, o sea, a las 11 de la noche viernes y al día siguiente tienes que dictar a las 8 de la mañana. ¿Y qué haces? No te vas a presentarte diciendo, ¿cómo se llama estimado alumno? No, ¿cómo se me pasa la voz a las 11 de la noche y por ende me preparo material? No vas a decir eso, no, pues, porque claro. quedas tú mal y queda la institución. Queda mal. Entonces tenías que preparar material ¿cómo se llama? A la velocidad, porque tampoco no sabías, no sé. Pero hay libros también, te entregan libros y en base a esos libros ya vas preparando ya las clases. Generalmente gramática. No, gramática no tenemos. No hay este material así como para enseñar, para comunicativo. Católica tiene. No sé si otra universidad ya habrá hecho, pero no lo tengo todavía. Católica se la tiene. San Marcos estaba avanzando y se estancó por... Es que no era cosa fácil. No era cosa sencilla. Entonces Aparentemente era no hay libros, por ejemplo, ¿qué material enseñan a quienes, bueno, se matriculan en el centro de idiomas para aprender quechua? ¿Tienen algún libro básico, algún diccionario quechua español, alguna recomendación o todo es más hablado? No, ya le he preparado ya. Con los demás profesores más le hemos preparado y hemos ido perfeccionando. Ya tenemos ya con esas 5 habilidades, ¿no? Entonces ya, Ya. y eso es una ventaja para los nuevos profesores también, ¿no? Ya les ayuda. Y también ellos van corrigiendo, van precisando algunas cosas que podemos aumentar, ¿no? Otra es la tecnología, por ejemplo, un quiz, otros con plataformas, ¿no? Para que sea más dinámico la clase, ¿no? Claro, claro. En eso estamos trabajando, pero sí nos falta mucho todavía en esta parte. Y las demás lenguas todavía, aún más todavía. Esperamos que este año entre, Ashaninka llegue, porque también necesitamos ellos.
porque ellos también necesitan formarse y también aquellas personas que no solamente hablan la lengua xénica para que puedan entrar como docentes y de esa manera apoyarlos también, ¿no? Porque son recursos humanos y eso es más costoso. Es más costoso. Hay mucho por hacer, pero mientras haya voluntad por parte de las autoridades y mientras haya políticas de Estado también para promover la enseñanza de las lenguas originarias, se va a poder avanzar. Quería mostrarte un comentario en el chat donde dicen que, bueno, pues, que el quechua solo sirve para hablar en familia y nada más. Mira, a ver, acá dice José Miranda, dice, el quechua solo sirve para comunicarse con poblanos, pero solo con los abuelos. Yo hablo quechua y no sirve para nada, no hay necesidad de que enseñen estos tacasiquis, pucas, usac. ¿Y qué tienes que decir al respecto frente a las personas que piensan así? Dios mío. No, eso es normal, ¿no? Bueno, pues ya la tengo ya, esa parte curtido. ¿Qué le podrías decir a quienes dicen que el quechua no sirve, solamente bueno, pues ya debe quedar relegado, desfasado, ya dejarlo morir? Bueno, se comprende, ¿no? O sea, tiene todo derecho de opinar a favor y en contra, y yo no tengo eso. Pero sí, eso sí, lo que sí solamente quería decirles se tiene que resistir, ¿no? Porque claro, o sea, este pensamiento, bueno, pues ha persistido por más de 200 años de historia, ¿no? De la República, ¿no? Por eso es que no se le han dado oportunidades a quienes hablan estas lenguas originarias para que puedan desarrollarse, tener oportunidades, ser profesionales, generar bienestar para sus poblaciones, y no necesariamente todos tengan que venir a Lima a estudiar, sino en sus propios poblados puedan tener oportunidades, ¿no? Para sobresalir en la vida, ¿no? claro, exactamente, eso también tenemos que pensar mucho, porque tiene que haber relevo generacional. ¿Quién produce los alimentos? Para mala desgracia, está en el territorio de población andina. El maíz, el papa, las verduras, una gran parte. Y allí uno tiene que pensar, bueno, como el compañero Miranda mencionó, si eso se persiste, ¿no? Ese tipo de concepto de categorización, de esa mirada, bueno, también muy, muy maniquista, ¿no? Entre lo que sirve y lo que no sirve, ¿no? Como que Muy utilitario. el mundo andaría entre blanco y negro, no es así. Claro. No, es con otras cosas, pero eso también tiene razones, porque me imagino que tal vez, como una ocasión un señor me dijo, que no nos llamen indígenas. Claro, con ese indígena la han marginado y también debe ser un incómodo, como que los antepasados eran hacendados con ese, como a San Marquinos, tal vez hay una palabra que siempre nos achaca, cualquier cosa con esa, automáticamente esa palabrita lo reciclan, ¡pum!, nos lanzan, ¿no? Porque esa palabra ya tiene una imagen en la sociedad, entonces igual me imagino tal vez el señor, y ahora como lo mismo pasa con el compañero, ¿no? Pero eso es su manera de pensar, me imagino poco a poco va a ir cambiando, porque no es solamente una lengua que tiene prestigio. Por ejemplo, ahorita, no sé, espero que me equivocarme, la lengua del futuro está escrita en Destino de la Pared, es chino mandarín. ¿Cómo? Claro. La lengua del futuro de la ciencia está escrito en el muro del destino. Es el chino mandarín. El mundo la placa tectónica está moviéndose. Nos ha tocado un momento doloroso, pero al mismo tiempo también nos ha tocado ver ese movimiento que se está dando. Nosotros no estamos viendo en los libros de los antropólogos, los sociólogos, de geopolítica, de economía, de etcétera, etcétera. No, si no estamos viendo. Entonces, puede que tenga también o sea, la lengua no solamente es en comunicativo en la vida cotidiana, sino también en otros campos. O sea, lo otro es que trae conocimiento. Trae una manera, como mencionaste en la entrada, Jonathan, una sensibilidad, una manera de ver el mundo. Todos tampoco no vamos a mirar de la misma manera. Si somos daltónicos, claro. Si somos daltónicos, nos vamos todos a un mismo, ¿cómo se llama? A un mismo, que tengan distintas miradas. A veces la realidad no es así, ¿no? Claro, como mencionas, el chino al parecer va a ser el nuevo imperio, pues el chino, ¿no? De acá a 100 años van a pedir castellano y chino en San Marcos para los posgrados. Sí, lo más probable, porque ahorita, por ejemplo, casi de otros países, una gran cantidad de personas, de estudiantes, están yendo a estudiar maestría en otro país, a ese país.
Claro. Y el otro Sí, sí, también, sí. por ejemplo, han logrado, o sea, en la ciencia, el otro también viene de la India. Viene de la ¿Te India. imaginas hablando, te imaginas hablando hindú? Sí, Ah, pues su grafía nomás es un poco complejo hasta donde veo, su escritura. Pero a nivel sonido creo que sí. Pero lo que se trata es un poco de resistir esta influencia imperial, pues tanto sea de Estados Unidos o de China, ¿no? Me parece que esa es bueno, la labor que se da ante la enseñanza quechua para un poco valorar nuestras propias culturas, nuestra propia lengua, etcétera. Entonces, lo último también quizás que quería preguntarte era ¿qué quechua es el que se enseña en San Marcos? Creo que Huanca, el Chanca, No, perdón. chanca es Ayacucho chanca lo que Chanca. se enseña actualmente. A veces quechua collao, que se habla tanto en una parte del Puno, Cusco, y una parte de Apurímac, por Grau, Cotabambas, por esa parte se habla collao. Ya. Pero por lo Nos falta, general es por Chanca, ejemplo, ¿no? para quechua central nos falta. Quechua central es el Ancash, Mm. Huánuco, de una cierta manera Pasco, y también dentro de eso está, por ejemplo, de quechua central estaría quechua del Cajatambo, Lima. Ya, claro. Y Sí. Huanca ¿cómo se llama? Está dentro de quechua central, pero es un poco más, algunos lingüistas mencionan que sería como una especie de, ¿cómo se llama? De variedad del quechua central. Y el otro nos falta de Amazonía también, porque en Amazonía también se habla quechua. Claro. Y el otro es Cañari, quechua amazónico. sí, quechua amazónico. Cañari es el otro. La lengua cañari, es el quechua cañari, que se habla en la parte del norte y también una parte del Ecuador. Entonces falta que se unan voluntades y presupuesto para sacar adelante, bueno, pues estos proyectos. Y San Marcos, las letras en general, ¿qué nuevos proyectos tiene, cuáles son sus próximos proyectos para continuar revalorando las lenguas originarias? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que se Hasta viene? hasta este momento se está viéndose, por ejemplo, en las investigaciones en el área de literatura, en lingüística, en arte también, y lo que últimamente ha entrado es traductores e intérpretes, o sea, una carrera más de traducción. Ya esa parte, me imagino, va a haber una gran parte de alumnos que se van a formar, porque necesitas ese espacio, porque por más que la IA, la inteligencia artificial, necesita seres humanos para que pueda traducir los textos que se están trabajando en otras lenguas. Por eso yo lo veo, no es algo negativo aprender la otra lengua. Ahora, otra cosa es que por cuestiones políticas ya entras, o geopolíticas entras a zarandear a otro, es otro campo. Pero allí tiene que tener cuidado también uno, porque tampoco no puede generar, entonces es necesario. Y el otro es centro de idiomas, sigue trabajando, por ejemplo, ahora avanzó bastante con la enseñanza de lengua quechua para los niños y las lenguas amazónicas como Abajún. Ya faltan 2 lenguas, esperemos que entre Shipibo y Ashaninka este año, o si no para el próximo año, y Aymara. Entonces, eso es por un lado. Y el otro avance que se ha hecho, que se va a mantener, es haber introducido la lengua quechua en la transmisión de noticias, como caso con Iyari. Y ahora ya transmitimos por fin de semana por Agencia Andina, nos ha dado ese espacio para poder transmitir por ese medio, ¿no? Entonces, ya creo que esto hay una esperanza. Y el otro, bueno, por mi caso también, ya personal, ya yo colaboro, por ejemplo, en Jamutaypacha, es un periódico solamente en quechua, porque también necesitamos esa parte. No importa que no lean, pero a lo menos tendremos como corpus, como material, para que puedan recoger para la enseñanza de lectura. Porque tiene que haber algo, algo natural Y que sea estos, creado. y, y estas publicaciones, para terminar, ¿son bilingües? Creo que sería mejor ser bilingües, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, en los noticieros del 7 cuando son en quechua, hablan en quechua, pero yo creo que les faltan los subtítulos para más o menos ir entendiendo lo que dicen. Claro, sí, para los que no, ¿cómo se llama? Que Claro, no son hablantes, sí, sería interesante eso, pero el problema es trabajo. sí, es más trabajo también. Sí, tienes que hacer doble esfuerzo. Al esfuerzo que has hecho ya desde tu propio, porque en Sí, caso de, luego subtitularlo, sí. sí, tienes que trabajar en ambas lenguas y eso te va a generar
O sea, uno puede ser, ¿no? Para más adelante, para más adelante. Sí, Sí, sí puede ser. sí, muchas gracias, Oscar, por compartirnos cómo es la enseñanza del quechua, Marcos, y cómo está, bueno, las labores que están haciendo, ¿no? Para mantener vigente nuestras lenguas originarias, ¿no? Esperamos conversar contigo más adelante, ¿no? En otra oportunidad, ¿no? Cuídate bastante. Muchas gracias, encantado por la invitación. Será hasta otra oportunidad. Gracias, muchas gracias. Cuídate. Gracias.